abrimos unha rolda de debate por se hai alguén que queira presentar ou propor algunha cuestión, unha consulta, unha dúbida ou algunha pregunta. Marilar Alexandre pide a palabra. É unha pregunta para María Ferro. Interesantísimo o estudo. Ademais da influencia no sentido de que María de Maeztu cita a Pardo Bazán, estás estudando o que poden ser algunha das ideas, por exemplo, sobre educación de Pardo Bazán que se reflicten nos escritos na obra de María de Maeztu. Enténdese? Ben, eu... Oéseme. Escoitádesme? Sí. Sí, perfectamente. Vale. Eu o que estou a facer, a tese xa está depositada, o que pasa é que aínda non a defendín, estou, digamos, con todo o proceso burocrático. O que fixen na miña tese foi preparar unha biografía sobre María de Maeztu Whitney, porque as biografías que están feitas sobre ela, na miña opinión, son bastante escasas e pasan por alto moitas cuestións relevantes. Entón, na primeira parte da miña tese o que fago é basicamente unha biografía, reconstruo a súa vida, e despois na segunda parte o que fago é centrarme nas distintas áreas de estudo nas que traballou María de Maeztu, pois, por exemplo, o tema da educación, o feminismo, tamén traballo os seus textos. O que pasa é que ten moitísimos textos, estiven traballando moitas horas na Biblioteca Nacional, buscando textos, o que sí, non os traballo todos en profundidade, porque é unha tese moi longa, e aínda así sería moito máis longa, pero o que sí trato de alguna forma é digamos, as áreas de estudo nas que se centra. Entón, polo tanto, cheguei a varias conclusións. María de Maeztu non só cita a Emilia Pardo Bazán como unha referente, cita tamén a Concepción Arenal. De feito, moitas das conferencias que María de Maeztu ten impartido, non só en Europa, senón en Estados Unidos, non, ou mesmo en Cuba, fala moitísimo tamén da figura de Concepción Arenal, de como é para ela unha referente, non só polo tipo de vida que levou, de feito, moitas veces incluso penso que teñen cousiñas en común, porque María de Maeztu non tivo unha vida precisamente fácil, do mesmo xeito que lle pasou tamén a Concepción Arenal, e penso que tamén se identifica con ela nese sentido, pero por suposto tamén fala moitísimo da obra de Concepción Arenal, cita tamén a Rosalía de Castro, pero menos, bastante menos, lóxicamente. En fin, non sei se con isto aclaro a túa pregunta, porque tampouco me quero estender moito. Non vos oio. Una pregunta para Yildirim. Ha sido muy sugestivo supongo para todos y para mí, que tanto me he dedicado a los cuentos de Pardo Bazán, ver que no es una ficción inventada, sino que es un relato documentado. Una pregunta y una sugerencia. La pregunta es si ha rastreado cuáles pudieron ser las fuentes de información, dónde se enteró, dónde leyó, dónde pudo leer doña Emilia toda esa historia. Y en el caso de que la respuesta no lo tenga, o en todo caso, aunque la tenga, lo puede completar, vuelvo a repetir la recomendación que hice el primer día. En esa casa está la biblioteca de doña Emilia, y lo que tiene que hacer cuando pueda es acercarse para aquí y ver si esos libros que usted cree que ella consultó están en esta biblioteca, y mirar, no vaya a ser que estén anotados, subrayados, al margen, etcétera, y podamos verificar las fuentes de esa información. Muchas gracias y de nuevo enhorabuena.
Muy bien, se me oye, ¿no? La voz. Perfectamente, sí, adelante. Sí. Es que muchísimas gracias por la pregunta y la sugerencia. También estaba pensando en consultar y, en primer lugar, ponerme en contacto con ustedes en Santiago, con los profesores en la Universidad de Santiago y La Coruña, pero ya estaba, todavía no me ha dado tiempo. Bien, yo estoy pensando mucho de qué forma Pardo Bazán llegó a saber tantas cosas sobre el Imperio Otomano y sobre todo una etapa bien que ha quedado atrás, ¿no? Entonces, de momento no puedo decir de qué manera llegó a saber tantas cosas, pero estoy pensando que a lo mejor tuvo un contacto con los estudiantes, bueno, los llamados los jóvenes turcos, allí en Francia, porque en el siglo XIX los turcos, los escritores y tal, iban a Francia, a París, para allí estudiar, para bueno, vivir la cultura francesa, la literatura y tal. Entonces, a lo mejor de alguna manera llegó a conocer con algunos turcos o quizás árabes, no lo sé, ahí en París. Y no sé, hay que mirarlo bien y es una muy buena pregunta. Yo quiero añadir más cosas si puedo buscar más fuentes. Yo tenía una pregunta sobre este tema a ustedes. Por ejemplo, ¿se puede trabajar el Islam en los cuentos de Pardo Bazán o en la narrativa en general? Porque yo veía que, es que yo he leído muy poco, ¿no? Yo solamente conozco los cuentos de Pardo Bazán. Por ejemplo, en la narrativa no sé si hay más referencias sobre el Islam o sobre los otomanos. No sé, ustedes saben alguna cosita mejor que yo. Bien, es una pregunta que gustosamente cedo a la sala, dado que no estoy en situación de responder. Siento no poder aportar ningún dato a ese respecto. No sé si alguien de los presentes tiene alguna idea. Oigo de entrada respuestas de signo negativo, pero no estoy seguro de si más adelante a lo mejor alguien tendrá una iluminación. En todo caso tendremos que pensar en ello. Bien, más preguntas. Vale. Bien, dado que todavía tenemos unos minutos, yo querría hacer una pregunta para Christian Boyer, que me ha interesado mucho la consideración sobre la superación de la función referencial de los espacios en los cuentos de Pardo Bazán. Y me ha dado la impresión de que en esa superación tiene un papel importante el lector que ella se imagina, o el lector implícito de sus narraciones. ¿Puedes quizá darnos alguna pista en ese sentido? Gracias. Gracias por la pregunta. Efectivamente, yo creo que ya está estableciendo todo un juego con las convenciones del cuento, porque sabe que lo publica de manera regular, que tiene un público fiel en aquel momento y que está jugando también con las convenciones y se adapta, como te decía, como les explicaba, que se adapta a los moldes del género y está jugando, por ejemplo, con, no he podido desarrollarlo, pero el cuento de circunstancias, el papel que puede desempeñar el monasterio, poniendo indicios que el lector ya conoce y que ya tiene identificados de otras producciones literarias, para ir preparando todo el terreno del advenimiento de lo irreal o del castigo o del sufrimiento. Y este juego o esta complicidad que está estableciendo con el lector me parece aún más fuerte en los cuentos policíacos, si queremos llamarlos así, en los que precisamente está
poniendo, situando, tratando el espacio de manera muy distinta. Y para terminar, porque ahora no he podido citarlo, pero yo creo que verdaderamente la complicidad o esta mirada que nos invita a dar o a echar sobre el mundo se revela también en las vistas. Creo que para el humor mordaz es uno de los cuentos insuperables en los que precisamente nos invita a entrar en este apartamento burgués. Y la exposición de los objetos es un guiño, es una manera de decirnos, esta exposición es también el mal gusto, es también una manera de considerar los enlaces, los matrimonios de intereses, y es lo que denuncia. Así, efectivamente, esta manera de superar el marco referencial puede cobrar varios caminos, recorrer varios caminos, y tenemos un papel activo en tanto que en la interpretación de estos indicios espaciales. Muchísimas gracias, es que es, creo, un aspecto muy interesante. Y por último, para Isabel Vázquez, una pregunta, porque me llamó la atención esa constatación de que hay en la transición de los amores, creo que es Mauro Pareja, una transición de la atracción inconsciente a la atracción consciente. ¿Es específicamente por ser una persona de cierta edad? Un segundo. ¿Es específicamente por ser persona de cierta edad o por ser un hombre de cierta edad? Según tu interpretación del texto. El que es de más edad es Benicio. Sí. Entonces, ¿te refieres a él o te refieres al otro, al jovencito, a Mauro, al solterón? Me refiero al solterón. Al solterón es Mauro. Bueno, sí. Pues vamos a ver, le atrae feíta porque la ve distinta a las demás y le pone nervioso el que quiera libertad, o sea, no lo puede entender que quiera libertad, pero de ahí simultáneamente, no sé cómo decir, pasa a que le atrae precisamente el que sea distinta de las demás. O sea, pasa de no saber por qué, pero arremete contra ella porque quiere libertad, y eso no está bien, a, de alguna manera, ver que es diferente a las demás. Y otra cosa que es muy importante también, observa que ella empieza a acicalarse. Entonces, él pasa de no soportar que ella no repare en su presencia cuando entra en el piso donde vive él y le da lo mismo que esté o que no esté. Ella va a mirar los libros y tal. Y a él le sienta muy mal que no repare, que no caiga a sus pies como todas, vamos, en una palabra. Pero pasa de eso a reparar que se arregla, con lo cual se mosquea, empieza a elucubrar de que se arregla por él, cosa que era verdad, ella no era consciente, pero parece ser que era verdad. Entonces, en los dos casos, las dos parejas pasan de lo inconsciente a lo consciente. No sé si querías. A mí me parece interesante como el mismo mundo, con la misma problemática, la autora ofrece dos soluciones completamente diferentes. En un caso, no pueden contra los impedimentos, sería el que una señora mayor casada, encima con un coronel, casada con un coronel y vecina, o sea, se fuese con el señor de abajo, viudo, viejito y padre de no sé cuántas hijas a las que ella quería tanto, etcétera, etcétera. O sea, eso es imposible. Pero en cambio, en el otro caso, los dos, en definitiva, llega un momento en que de lo que se hacen conscientes es que en definitiva quieren lo mismo, que es el apoyo sin que obedezca a intereses, en una palabra. O sea, es eso. Me parece interesante el mismo problema con dos, desde dos frentes diferentes y con dos soluciones distintas. Muy bien, gracias. A eso se refería mi pregunta. Y otra cosa, que a mí me parece que tiene Baroja más importancia de la que parece. No, ya está. Ah. Ben. Máis preguntas, máis comentarios, algunha observación? Ben. Pois nese caso damos por rematada esta última sesión de comunicacións antes da conferencia de clausura e podemos descansar uns minutos antes de retomar o traballo. Moitas grazas a todos. Despedímonos dos nosos comunicantes, telemáticos e presentes. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Ata logo. Gracias.